por ejemplo, la presencia del Ministerio Público a través de uno de los procuradores generales de la República, pues hace que de alguna manera se fortalezca la interacción con ese sector de la justicia en particular y que por lo tanto los expedientes se puedan sustentar mejor. Y la idea es que con el trabajo de esta comisión el tema avance. Cuando se den varios ejemplos, cuando eso esté funcionando y se den varios ejemplos, eso mismo va a ir aminorando lo que es la ocurrencia de ese crimen. Y una pregunta también, Laura, además de crear ese armazón de infraestructura normativa, funcional, judicial, para identificar, perseguir y sancionar ese delito, ese crimen, en la parte también de educar al usuario, en el sentido de por algunos indicadores de alerta en cuanto uno recibe el medicamento, de si tiene que chequear falta de registro o no registro, si hay alguna manera que pudiese irse educando también para que uno pueda tener ese grado de conciencia e incluso ser un vehículo de denuncia o un canal también para advertir lo que es la ocurrencia de estas cosas. El tema no es sencillo, porque hay falsificaciones que están muy bien hechas. De hecho, nosotros hemos tenido acceso a productos en los cuales a una persona de la misma empresa se le colocan los dos productos y se le pregunta cuál es el falsificado y tienen dificultades identificándolos. Y a veces se equivocan y creen que el falsificado es el original. O sea que es un tema bastante complejo. Pero hay señales que sobre todo en aquellas falsificaciones más burdas son fácilmente manejables. Uno de los principales es la fuente. ¿Dónde tú compras el producto? Cuando tú compras el producto en un puesto o en una guaguita, o en una sábana, en una esquina, o en un callejón donde no hay ningún tipo de condiciones de almacenamiento, donde tú ni siquiera ves una estructura de que se trate de una farmacia, esa es la primera señal de que ese es un producto que no circula por las vías legítimas. Y como no circula por las vías legítimas de distribución del mercado, tiene un alto porcentaje de probabilidad que sea falsificado. Y si no es falsificado, probablemente es o robado, o contrabandeado, o alterado, o vencido con la fecha cambiada, o toda una serie de malas prácticas que se pueden dar y que todas son delictuales. Pero al final, el hecho de que esté en un puesto en Moca, o en una sábana, en una esquina, en Villa Consuelo, o que sencillamente sea una guaguita anunciadora que pase vendiendo todo tipo de productos por un barrio al lado de donde vende yuca, plátanos y otras cosas, son excelentes señales para que el paciente sepa que eso es un producto de mucho riesgo. Pero adicionalmente hay una serie de informaciones que tienen las cajas de los productos. Hay algunos productos que tienen dispositivos de seguridad con una serie de números, el registro sanitario del producto, una serie de impresiones que son más difíciles de reproducir que otras. Hay una serie de posibilidad de confirmación que el paciente puede hacer. La imagen del producto es muy importante. Cuando el paciente siente cierta distorsión de la imagen que él tiene acostumbrada a ver en el producto, pues también puede ser una señal peligrosa. Las empresas farmacéuticas son muy cuidadosas de cambiar la imagen de sus productos. No son cambios que se dan con frecuencias. Se pueden dar, no significa que un producto que cambie de imagen es un producto falsificado, pero normalmente no es un tema que se da constantemente porque causa reacción. De una gran publicidad para que la gente sepa del cambio. Cierta promoción y cuenta mucho también dónde se compra el producto. En un establecimiento de confianza establecido, pues entonces ahí ya con transparencia, entonces ya. Pero si ven cualquier cambio, también pueden hacer cualquier tipo de esfuerzo, incluso con las mismas empresas, que muchas tienen sus contactos para que pueda verificarse, por ejemplo, si es el registro sanitario que corresponde, si es el número de lote que corresponde, y con ese tipo de información pues también un paciente preocupado o con dudas puede hacerse de información interesante. Pero lamentablemente la solución al problema no está solamente en el paciente. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Bien amigos, ya ustedes han podido escuchar de Laura Castellano todas las explicaciones que nos ha estado dando acerca del comercio ilegal de medicina y de la falsificación de los productos medicinales, que es un tema bastante grave, y también de todo lo que significa el control de esta mala práctica comercial. Yo, Laura, quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo
estoy pensando en un medicamento, cuando yo tengo una indicación en la mano que me ha hecho un médico sobre cualquier problema de salud que uno tenga, normalmente uno piensa en ir a una farmacia. Se supone que las farmacias son establecimientos que están dentro de ese marco regulatorio y que se cuidan, ¿no?, de que sus productos no tengan ese tipo de inconvenientes. Entonces la interrogante que a mí me surge, ¿qué tan grande es este problema de la venta o el comercio de medicina fuera de esos establecimientos? O si en el mismo marco de esos establecimientos también se da la mala práctica de vender los productos. Porque el amigo televidente debe tener una orientación más o menos de dónde está el peligro para que se cuide cuando tenga que ir a comprar una medicina. Dónde es que puede tener la mayor seguridad o el menor riesgo de que se trate de un producto. Cuando usted me dice que normalmente la gente va a una farmacia, es algo que va un poquito más allá de lo normal. Las farmacias son los únicos establecimientos autorizados a vender medicamentos, salvo de algunos medicamentos de libre venta que a veces se pueden encontrar en otro tipo de establecimientos, o los medicamentos hospitalarios que se aplican en el mismo hospital o en la misma clínica, dependiendo si es público o privada. Pero independientemente de eso, quien puede vender medicamentos es una farmacia. Esa farmacia tiene un permiso, una autorización para hacer esa operación, para fungir como un comprador a una distribuidora de productos y luego dispensa tiene que al publicar público. Eso, yo creo que visiblemente. No necesariamente, pero hay un tema de que sencillamente la misma forma en que se instala una farmacia es señal de si realmente se trata de una farmacia regular o irregular. El tema de los puestos de medicamentos de Moca es un tema clásico, por decirlo de alguna manera. Es un puesto donde no hay ningún tipo de condiciones de almacenamiento, donde apenas hay un mostrador con cantidades de productos almacenados en una forma muy precaria, donde se venden al público a solicitud y donde fácilmente el paciente identifica que se trata de muestras de productos que tienen las cajas incluso con tachaduras, productos que evidentemente son falsificados, contrabandeados, sin registros sanitarios, de todo, aparece de todo. Ahora, las mismas farmacias regulares pudieran ser víctimas de un ente intermediario que tenga acceso a un producto falsificado. Y ahí las farmacias tienen que cuidarse mucho y la mayoría lo hacen, porque lamentablemente una farmacia que deje colar en su inventario un producto falsificado se ve muy perjudicada. Puede ser hasta cerrada, digo yo. Y sancionada. Debería ser cerrada. De hecho, hay una serie de disposiciones que las autoridades de salud pública han asegurado que se van a empezar a tomar en los próximos meses, no solo a nivel de farmacias, sino sobre todo a nivel de distribuidoras que se prestan a comercializar productos que saben que vienen de vías ilegítimas, ya sean productos robados, ya sean productos falsificados, ya sean productos contrabandeados o vencidos. Y eso será un mensaje muy importante de mercado cuando logremos aplicar esa medida. Lamentablemente, a nivel de jueces y del Poder Judicial, el tema todavía está muy crudo. No se logra que se den medidas adecuadas. Hace un par de semanas presentamos junto a las autoridades de salud y las de aduanas el caso de una instalación clandestina que fabricaba ilegalmente medicamentos. Estaban los equipos, estaba el material de empaque, estaba materia prima también irregular, y sin embargo no se logró que el juez diera una medida de coerción, a pesar de que toda esa evidencia estaba en una casa en condiciones que resultan escalofriantes. Parecía cualquier cosa menos un lugar donde se fabrican medicamentos. Cuando yo veía las imágenes yo decía, pero esto parece una película de terror. Ahí perfectamente hubiera sido un escenario de esos en el cual le hacen una emboscada a alguien para asesinarlo. Bueno, ese mismo nivel era el que tenía esa instalación. Sin embargo, no se logró que el juez diera ni siquiera una medida de coerción adecuada. ¿Pero qué él argumentaba? O sea, que ¿por qué no pudo...? Dio una medida económica. Okay. Una medida económica, y esto es un crimen, y es un crimen grave, en el cual la libertad de la persona también se traduce en que muchas de las pruebas que se pudiera lograr recabar se puede ver afectada por el mismo hecho de que esa persona esté en la calle. Y además se deja un mensaje muy negativo,